Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos en la Escuela Superior de Física y Matemáticas a esta conferencia que tiene su origen en una solicitud de investigadores del CICATA Querétaro que intentan o quieren compartirnos los posgrados, las oportunidades para hacer investigación o algún posgrado allá con ellos. En particular nos acompaña el doctor Gonzalo Alonso Ramos, que nos visita del CICATA Querétaro, y nos dará la plática Proyectos de tesis en energías alternativas en el CICATA Querétaro. Entonces, pues le damos la palabra y pues sea bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Adelante, por favor, justo estamos a punto de empezar. Bueno, vamos entonces a empezar. Lo que yo traigo aquí son los proyectos de tesis que nosotros desarrollamos en las maestrías y doctorados en el CICATA Querétaro, dentro del área de energías alternativas, pero únicamente aquellos que están más directamente relacionados con matemáticas y con física. Sí, porque tenemos muchísimos otros proyectos, tenemos diferentes áreas en CICATA Querétaro. Estos de acá son los que más relacionados con física están. Mi nombre es Gonzalo Ramos, pero también voy a presentar los trabajos de Raúl Ábalos. Bien, antes que nada voy a hacer una introducción de para qué o por qué estudiar un posgrado y realmente a quién le interesa. Este es algo que en mis pláticas habitualmente no incluía. Sin embargo, recientemente existe una tendencia a decir, bueno, es que un posgrado es casi un adorno y no le sirve para nada a nadie. En realidad, los que han estado regresando después de hacer una licenciatura a hacer posgrados con nosotros, curiosamente son gente de ingeniería que estaba metido en una industria y que ya tenían trabajando como 5 o 6 años. Después de 5 años, entonces, vieron que efectivamente una maestría era necesaria para seguir en sus carreras. Entonces, para que esto no les pase, yo lo que estoy haciendo es una introducción de efectivamente para qué sirve un posgrado y en qué momento conviene mejor tomarlo. Para empezar, pues a quién le interesa. Habitualmente se dice que no me interesa nada, yo estoy cansado de estudiar, ya es suficiente con conseguir la licenciatura y hasta aquí, ¿no? Les tengo malas noticias. Si ustedes eligieron matemáticas o eligieron física, eligieron una rama en la cual nunca se deja de estudiar, ¿sí? O sea, no se hagan la idea de que ustedes estudian y se acabó. ¿Por qué? Porque el conocimiento se renueva, ¿sí? Entonces ustedes nunca dejan de estudiar. ¿Cuánto cuesta? Nos fueron a visitar del Politécnico recientemente para promover básicamente los posgrados de la Universidad de Queen Mary. No sé si han escuchado ustedes esa universidad en Londres. Bueno, esa universidad en Londres, estos son los precios que tiene, ¿sí? Las maestrías desde 300,000 pesos anuales y y van oscilando dependiendo de la especialidad hasta 1,5 millones. Alguna vez hicimos en Politécnico ese tipo de cálculos. ¿Cuánto es lo que cuesta un estudiante de posgrado anualmente? Y los montos están más o menos ahí. Nada más que nosotros, seguramente porque estamos mal de la cabeza, a nuestros estudiantes no les cobramos 300,000 pesos anuales, les cobramos 0 y encima los apoyamos para que consigan una beca. Entonces es el mundo al revés. Entonces, pero eso es el valor que realmente tiene. ¿Por qué tiene ese valor? Porque en Politécnico, a diferencia de muchas otras instituciones, ustedes se van a encontrar con que tienen profesores que han hecho estudios de maestría, estudios de doctorado, han hecho estancias en el extranjero, y ustedes van a tener un porcentaje relativamente alto de aquellos que han hecho sus doctorados en el extranjero. Ustedes tienen un profesorado de primerísima línea. Si ustedes no lo explotan, es cosa de ustedes. ¿Para qué me sirve un posgrado? Pues un posgrado, así nomás, pues solamente les sirve si efectivamente ustedes están pensando en realmente llegar a la meta del doctorado. Cuando uno estudia básicamente las ramas de matemática y física, uno es consciente de que uno se metió a este asunto porque uno quería ser premio Nobel,
¿no? Al menos cuando en los años 60, cuando yo empecé a estudiar, esa era la tendencia. O sea, nosotros sabíamos que nos íbamos a dedicar toda nuestra triste vida a ser profesores de una universidad o una escuela, que pues difícilmente íbamos a llegar a comprar un coche. O sea, imagínense eso, difícilmente íbamos a llegar a comprar un coche, una casa si teníamos suerte, ¿sí? Y el coche al que podíamos nosotros aspirar era un bochito. Les participo que las cosas han cambiado tan drásticamente que los colegas que conozco andan en Audi, andan en BMW y cosas por el estilo, y tienen una casa en Las Lomas. Sí, en Las Lomas. ¿Da lo mismo dónde y con quién? No, definitivamente no. No da lo mismo porque hay varias cosas que son importantes. Dependiendo de la tendencia que ustedes tengan, siempre existe esta contradicción o paradigma de fierros versus teoría. O sea, hay gente que es más práctica, que más bien quiere hacer cosas experimentales. Hay gente que es más bien teórica, que quiere hacer cosas más teóricas. Los matemáticos son casi 100% teóricos, pero resulta que los físicos en realidad son físicos matemáticos, ¿no? Y entonces, realmente ustedes pueden ahí elegir el balance que quieran. Experimentales, medio experimentales, teóricos, o toda la paleta. Bien. Ok, ciencia, tecnología e innovación. Y esto es algo que ustedes también van a escuchar. Antes de dar esta plática me puse a ver cuál era el perfil de egreso de ustedes, saber dónde se decía que ustedes tenían realmente un lugar de trabajo. Ciencia es un conjunto de conocimientos que se consiguen mediante la observación sistemática y ya conocen la definición. Tecnología, conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. Y lo que está últimamente de moda es innovación, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es innovación. Hay que olvidarnos del desarrollo tecnológico, de la tecnología, y también hay que olvidarnos de la ciencia. Eso es lo que básicamente los bombardea a ustedes, ¿sí? Y la innovación es creación o modificación de un producto o su introducción al mercado. Tienen las referencias por si ustedes quieren verlas. Lo importante es dónde se hacen cada una de estas tres cosas. La ciencia en las universidades, centros de investigación o laboratorios nacionales. Hace unos 20 minutos salieron de aquí de otra plática donde venía un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Es un laboratorio nacional de los 3 o 4 que tiene México. Creo que no tiene más de 4. Tecnología. ¿Dónde se hacen las tecnologías? En muchas universidades, centros de investigación, también los laboratorios nacionales desarrollan tecnología y centros de desarrollo de empresas. Y aquí existen diferentes categorías de centros de desarrollo de empresas. Ahorita vamos a entrar también en ese detalle. Y la innovación casi exclusivamente se hace en la empresa. ¿Ok? ¿Quién lo hace? Y esta es la parte importante, que les va a permitir a ustedes ubicarse en dónde realmente quieren estar. La ciencia la hacen los científicos, ¿no? Científicos, ingenieros, médicos, profesionistas con capacidad de investigación. Eso es lo que ustedes aprenden en una maestría, la capacidad de investigación. Ustedes lo que han aprendido en una licenciatura, y esa es parte del entrenamiento, es a adquirir conocimiento, pero no han sido entrenados a justamente hacer investigación. Esa parte es la que toca de maestría en adelante. Tecnología, ¿quiénes la hacen? Los así llamados tecnólogos, que son científicos, ingenieros, médicos también, pero básicamente con grados de ingenieros o maestros en ciencias. ¿Ok? Entonces, la ciencia como tal casi queda exclusiva para los doctorados. La tecnología la pueden desarrollar sin problema ingenieros y maestros en ciencias. Innovación, es aquí donde la cosa se pone interesante. Para la innovación no se requiere siquiera de una calificación. Ustedes pueden hacer innovación con o sin calificación profesional. Se puede hacer innovación sin siquiera una ingeniería. ¿Ok? Entonces, es de donde quieran ustedes ubicarse. Voy entonces ahora así pasar a presentar básicamente los trabajos del doctor Ábalos. Nosotros estamos insertados en el área de energías alternativas. ¿Por qué lo llamamos así? Porque nosotros quisimos, cuando fuimos creados, en el año 1996, por allá, que íbamos a tratar de desarrollar tecnología para la industria en México.
después les platico esa triste historia, pero básicamente creamos un cuerpo colegiado, todos éramos doctores prácticamente, y decidimos que nos íbamos a dedicar a algo que realmente la nación necesita, las energías. ¿Por qué? En aquel entonces prácticamente las energías alternativas no estaban desarrolladas. Las únicas que estaban bien desarrolladas era la energía solar fotovoltaica. Energías de oleajes. Saben ustedes que, pues, digo, más de uno hay en una playa, yo esperaría que todos, pero esperaría que más de uno así haya en una playa, y en una playa, pues, hay olas, salvo que ustedes se hayan ido así como que a la taza de leche esa que es el Golfo de México. Pero entonces hay muchas olas. Hay solamente ciertas partes donde hay menos olas, ¿no? Por ejemplo, aquí prácticamente no hay potencial. Pero todo lo que es esta costa, realmente hay oleajes suficientes. Y una de las tareas que se ha propuesto a mucha gente es convertir eso en energía eléctrica. Para convertir eso en energía eléctrica, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita, pues, que uno tenga un oleaje, algún tipo de sistema de extracción de la energía, y es aquí donde está el campo para ustedes, la conversión de la energía, donde puede que también haya campo para ustedes, y en este último, ya todo es básicamente tecnología estándar. ¿Qué es lo que se hace en esta última etapa? Esta última etapa está básicamente dejada para los ingenieros, porque los ingenieros cumplen con una tarea muy importante. Los ingenieros no han sido creados para desarrollar tecnología, cuando obtienen la maestría lo hacen, pero no han sido creados para desarrollar tecnología, pero han sido creados para optimizar las cosas. Entonces, la tarea de los ingenieros aquí es simplemente optimizar todo lo que es la transformación de la energía hasta que llega a nuestros hogares. La idea es que simplemente haya 0% de pérdidas aquí y todo el mundo va a ser un poco más feliz, ¿no? Bien, entonces, no significa que los ingenieros no puedan migrar a estos sectores. De hecho, algunos de los doctorados que hemos graduado nosotros eran ingenieros industriales que no tenían nada que ver con energías alternativas. Bien, entonces ahora sí, ponemos por favor el primer video. Bueno. Sí. Entonces, este de acá es un video promocional. Core Power's wave energy converters harness clean energy from the world's largest untapped energy source, our oceans. Energy stored in ocean waves is absorbed at the surface by a heaving buoy. Inspired by the pumping principle of the human heart, the wave energy technology is informed by 40 years of hydrodynamic research, allowing for a lightweight and low-cost design that maximizes generation capacity and provides robust operation in the harshest ocean conditions. The wave energy is used to create rotational motion, which is converted into electricity by generators inside the buoy. The novel phase control technology allows the buoy to be tuned and detuned, altering the system's response to the conditions. In storm conditions, the detune stage creates transparency to incoming waves, similar to the survival function for wind turbines, which pitch their blades to protect from overspinning. In regular sea states, the buoy is tuned and set in optimal timing with the incoming waves amplifying the motion. A 1 meter wave, for instance, is amplified to 3 meters, making it highly efficient in capturing wave energy. The combination of storm protection and amplified power generation has enabled this highly competitive wave energy converter. Measuring 9 meters in diameter, standing 19 meters tall, Core Power's wave energy converters come with a 300 kilowatts power rating. Each unit is anchored to the seabed using a tension mooring system, including
using a tidal regulator. Forming part of large interconnected arrays, clusters of wave energy converters can be used to create large-scale wave energy farms, providing hundreds of megawatts of energy, enough to power hundreds of thousands of homes. Listo, si ponemos el video 2, por favor. Video 2. Esta de acá es una manera de convertir el movimiento lineal en electricidad. Esto es lo que está desarrollando el doctor Ábalos. ¿Qué es esto? Esto de acá es lo que se llama un generador de tipo dínamo. ¿Qué es lo que tiene? El principio que ustedes conocen, ustedes tienen un imán, lo mueven enfrente de un conductor y entonces ustedes pueden obtener una fuerza electromotriz. Aquí lo que se hace es que ustedes lo que tienen son potentes imanes arriba y abajo y lo que realmente se mueve es un líquido. Pero para que ese líquido pueda generar una fuerza electromotriz, tiene que ser un metal líquido. Conseguir con un metal líquido, que prácticamente es un cortocircuito, ¿sí?, la generación eficiente de electricidad es un reto. Entonces, aquí existe un reto importante. ¿Y por qué se está buscando utilizar esto como un mecanismo de generación de energía? Porque ustedes aquí lo único que hacen es mover linealmente el metal. Y moviendo linealmente el metal, en principio, pueden ustedes tener un generador eléctrico con mayor eficiencia que el 30%. Pero obviamente ustedes van a trabajar con un metal líquido. Este metal líquido en este caso es galio, tiene ciertas características, se oxida al aire y cosas por el estilo, y el reto es un reto doble, es un reto ingenieril para poder hacer siquiera los experimentos, y es un reto realmente científico en el poder desarrollar los motores y generadores que puedan eficientemente generar energía eléctrica. Gracias. Si ponemos el video 3. Otros aspectos que se está desarrollando también en el área de es un en el que únicamente está pasando agua, pero justamente las vamos a ver con mayor detalle. Esas turbulencias crean fuerzas donde pase un flujo alto ¿Cómo hacer eficiente una materia de mecánica de fluidos? ¿No? Sin embargo, entonces aquí vamos a ver en cámara lenta lo mismo, y si ustedes ven aquí hay un remolino que se hace así como un vórtice, como si fuera efectivamente un tornadito. Esta energía del vórtice, bueno, ese vórtice en realidad se genera únicamente por las inestabilidades que tiene el líquido justamente cuando tiene esta presencia. Eso se explica y se simula con mecánica de fluidos. Y por la razón por la que se puede explicar y modelar con mecánica de fluidos, también se puede saber si se puede o no aprovechar para generar energía, ¿no? Recuerden que nosotros venimos de energías alternativas.
Entonces, este tipo de mecanismos se pueden modelar muy bien y se puede calcular cuánta energía se puede aprovechar de aquí. ¿Qué es lo que sucede con muchas de las energías alternativas? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Muchas de las energías alternativas son energías de baja intensidad, ¿sí? Como les dije, salieron de aquí justamente los que hacen ingeniería nuclear. Un reactor nuclear es una potente máquina que puede generar 600 megawatts eléctricos, ¿sí? Los hay hasta de 1200 megawatts eléctricos. Eso no es fácil de ser generado con las energías, por ejemplo, del oleaje. ¿Y por qué se estudia? Pues porque a lo mejor ustedes se pelean con los rusos y los rusos deciden que no les venden más uranio. O a lo mejor resulta que ustedes deciden, porque están peleados con el planeta, que no quieren tener reactores nucleares. Y si ustedes deciden todo eso, pues algún tipo de energía van a tener que utilizar, porque estamos aquí en un salón, estamos a plena luz del día y estamos utilizando energía eléctrica para iluminarnos, ¿ok? Los seres humanos no hemos optimizado el uso energético, no hemos puesto a los arquitectos, porque sí existe esa carrera, ¿sí?, a que hagan diseños bioclimáticos. La mayor parte de las edificaciones a nivel mundial no son bioclimáticas. La mayor parte de soluciones a nivel mundial de uso de energía no están optimizadas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer, lo vamos a ver en el capítulo anterior, el siguiente, se pueden simplemente mejorar haciendo mejores diseños. Gracias. Seguimos entonces con la presentación. Ahí, punto. Bien. Listo, entonces básicamente eran los sistemas de aprovechamiento de oleajes. Si les interesa, al final les presento, no sé si ustedes han escuchado hablar del puente del estrecho de Tacoma, ¿no? En ingeniería mecánica les gusta mucho, porque es un puente muy bien diseñado en 1940. Ok, listo. Entonces, ¿tienen preguntas hasta aquí con respecto a estos temas? ¿Algo que les haya interesado? ¿No? Bien. Entonces, aprovechando que están ahí, si los va pasando. Entonces, en la primera parte nos íbamos a dedicar básicamente a todo lo que era el aprovechamiento de energía de oleajes. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es el aprovechamiento de la energía solar y vamos a ver aquí dónde están los puntos en los cuales pueden ustedes colaborar. Esto de acá está más o menos relacionado con la asignatura de Física 4, clave 0420, no sé si se acuerdan. O todavía no les toca. Bien, ¿qué ventajas tiene la energía solar? Es un recurso barato, se dice que el sol sale para todos los días, a veces no es cierto porque está bien dorado, pero en fin. Tiene el poder de producir electricidad directamente. Si los señores Baldwin, Cooper y Schiffer no hubieran hecho sus desarrollos, esa cosa no sería posible, ¿no? Y por eso es que hay uno de esos tres que tiene más de un premio Nobel. ¿Quién fue? ¿Mande? No, Cooper. Ok, bien, entonces, gracias a la unión PN, ustedes pueden generar electricidad directamente. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El problema es que es una fuente intermitente. El sol sale para todos los días, pero también llega la noche. Los materiales e infraestructura son costosos, ¿no? Se necesita silicio ultrapuro. Creo que es el único material que realmente es ultrapuro. No existen materiales que tengan el grado de pureza que el silicio, ni siquiera el arsenuro de galio. Después, tiene un bajo valor energético. Como les dije a ustedes, las energías alternativas tienen el estigma de que son energías de baja intensidad. ¿Cuánto es lo máximo que ustedes pueden colectar? Digamos, si ustedes le pusieran techos fotovoltaicos a todo esto, en este salón que estamos aquí. ¿Cuál sería más o menos la potencia que podríamos colectar? ¿Cuánto tiene esto? Como 5 metros, digamos que sean 25 metros cuadrados. ¿Sí? El potencial de 25 metros cuadrados, el sol cayendo perpendicular, serían 25
kilowatts, de los cuales ustedes a lo más pueden aprovechar el 14%. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tope? No, lo que pasa es que son muy malos para generar energía, celdas fotovoltaicas, pero la FM ya dijo que iba a conseguir la celda fotovoltaica del 90% de eficiencia. ¿Cierto o falso? No recibí ninguna respuesta. ¿Cierto o falso? Es más, la van a hacer de una sola unión 90% de eficiencia. ¿Ya llevaron ustedes algo de semiconductores? ¿No? Ok, entonces se las voy a perdonar nada más por eso. Lo otro que también es importante es que la energía solar no es combustible. Entonces, ¿cuál es el problema de una energía que no es combustible? El problema de la intermitencia y el problema de almacenarla. Si nosotros tenemos un combustible como un combustible fósil, la cosa es muy sencilla, ¿no? Voy a la gasolinera, llevo una cisterna, me compro 400,000 litros de combustible y los guardo en mi casa en el sótano. Y voy a tener combustible fósil para quemarlo a lo largo de los próximos 5 años. No pueden ustedes hacer eso con el sol. El sol, lamentablemente, no lo pueden embotellar. ¿Cuáles entonces son los retos? Los retos, por ejemplo, son nuevos materiales fotovoltaicos. Como les dije, la FM prometió que iban, no es cierto. No lo ha prometido, ¿sí? ¿Por qué no lo ha prometido? Porque no va a poder. Porque si ustedes hubieran estudiado teoría de semiconductores, sabrían que existe un límite teórico para la máxima eficiencia de una celda de una sola unión. Y no es 90%. Se las dejo de tarea para cuando lleven la materia. ¿Ok? O lo que pueden ustedes hacer es desarrollar nuevos sistemas de concentración. Ya llevaron óptica, ¿verdad? Y toda la óptica que llevaron ustedes, ¿cómo se llamaba? Óptica axial. ¿Por qué? ¿Por qué no demostraron ustedes siquiera cómo se ve el foco cuando ustedes ponen la parábola ligeramente torcida? Porque no forma foco. Por eso no se las mostraron. Entonces, ustedes han estudiado una física muy idealizada. La física idealizada está bien porque ustedes tienen que aprender primero los principios, ¿sí? Pero aquí abandonamos ese terreno completamente. Tenemos física no idealizada. Y existe una óptica que se llama así, óptica de no imagen. Y existen 400 libros que hablan sobre óptica de no imagen, y eso es lo que queremos aprovechar para la energía solar, inclusive la fotovoltaica. Entonces, ¿por qué necesitamos que haya una óptica de no imagen? Primero, porque el sol no es una fuente puntual. Si el sol fuera una fuente puntual, ustedes no podrían ver un disco solar, ¿sí? Entonces, la primera demostración de que el sol no es una fuente puntual es esa. La segunda, y por cierto, toda la óptica la vieron ustedes ¿con qué? Fuentes puntuales. Después, las celdas solares no aceptan lo que se llaman hotspots. Si ustedes, bueno, no porque no han llevado todavía las materias de semiconductores, si ustedes le ponen luz, cada vez una intensidad mayor en un mismo punto, llega el momento en el cual la celda fotovoltaica no va a generar un voltaje o una corriente mayor. ¿Por qué? Física de estado sólido. ¿Ok? Entonces, como no sucede ni lo primero ni lo segundo, lo que queremos nosotros hacer es, entonces, entender cómo podemos aprovechar la energía solar y cómo podemos aprovecharla mejor. Típicamente, estos son los concentradores que existen. Este acá es un concentrador de foco y nosotros podemos tener un concentrador parabólico lineal o parabólico axial. Las diferencias son en que básicamente el parabólico lineal tiene un receptor alargado y el parabólico axial tiene un... Este es el que ustedes conocen típicamente. Este ni se los presentaron en la clase de óptica, ¿o sí? Ah, sí, me acuerdo todavía de la materia. Ok, lentes de Fresnel. Vieron muchas fórmulas de Fresnel. La ecuación de Fresnel para arriba y para abajo, pero no vieron las lentes de Fresnel. Las lentes de Fresnel son el método barato para poder nosotros hacer concentración. Porque lo que abarata, y esa es una solución entre científica e ingenieril, es el material que ustedes tienen para la lente. A nadie en energía solar se le ocurriría crear para concentrar o para no concentrar la radiación solar, poner una lente como la que ustedes estudiaron en óptica.
porque esa cosa pesaría demasiado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Desarrollamos este tipo de sistemas, pero para evaluar la capacidad que tienen de aprovechar la energía solar. Entonces, uno de los proyectos que hicimos fue tener un concentrador parabólico lineal, ¿no? Aquí ven ustedes que sí, efectivamente lo construimos, lo evaluamos térmicamente y todo lo que ustedes quieran. Y este tipo de cosas se pueden hacer en grande. ¿Alguna vez habían visto esta imagen? Ok. Este de acá es lo que se llama un campo de helióstatos. Estos que están aquí son todos, cada uno un espejito individual, como se muestra en este dibujito. Entonces llega el sol, le pega a este espejito que está orientado de una manera específica, y este le pega con el sol, y este de acá es un enorme espejo parabólico. Aquí se logra apreciar. Ese experimento lo hicieron los franceses en los Alpes, franceses obviamente, y ese se llama el experimento de Odeilo. ¿Qué es lo que querían hacer? Lo que querían hacer es efectivamente tener un sistema masivo en el cual pudieran ver la manera de aprovechar la energía solar para convertirla en energía eléctrica, y lo que se dieron cuenta es de que en realidad lo que habían hecho es un enorme concentrador y podían ellos obtener temperaturas del orden de 3.500 grados centígrados, pero además de radiación pura, porque el sol lo único que produce son radiación pura. Bueno, produce otras cosas, ¿verdad? Pero lo que aprovechamos como energía solar es la radiación pura. Y ahora lo están utilizando como un laboratorio de materiales para materiales ultrapuros, porque de esa manera no tienen ellos que simplemente tener, digamos, pendientes con cómo van a calentar sus cosas hasta 3.500 grados. Pero originalmente era un experimento solar. ¿Por qué no se utiliza para producir energía solar? Porque así como está ese, resulta muy inconveniente. El desarrollo, ahí nada más para que vean ustedes que el espejito sí se ve apantallante. Ya echando mano a los ingenieros, les digo que los ingenieros son muy útiles. Entonces, tenemos esto. Aquí está el campo de helióstatos y esta de acá es la torre del receptor. Como ustedes ven, la densidad de los espejos va variando. ¿Por qué? Porque un espejo se apantalla con otro. Entonces, estos de acá son los sistemas con los que se produce energía eléctrica en la plataforma de Almería, en España. Así es como se aprovecha la energía solar. Nosotros, ¿cuántas plataformas solares tenemos en México? ¿Vale? Hay una plataforma que se creó justamente con un proyecto CONACYT, una asociación entre la UNAM y la Universidad de Sonora. Entonces, que yo sepa, es la única plataforma donde existen helióstatos en México, aparte de los experimentos que tenga la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Energías Renovables en Temisco. Bien, nosotros no tenemos eso. ¿Qué hacemos nosotros? Pues básicamente lo que nosotros hacemos son este tipo de diseños. Y dicen ustedes, bueno, pero ahí no hay ni siquiera ciencia, no inventen, ¿no? Es que poner un par de espejitos, poner un tubo receptor y ya. Bueno, pues resulta que no. Resulta que efectivamente, si ustedes desglosan con los ojos de un físico o un matemático estos sistemas, van a encontrar ustedes muchísimos puntos de mejora, donde la mejora no la va a poder hacer cualquier ingeniero. No la va a poder hacer un ingeniero sin entrenamiento en maestría o probablemente en doctorado. ¿Por qué? Esto es algo que quiero que les quede claro. Hay muchas cosas que ustedes jamás van a ver en la vida si no tienen el entrenamiento apropiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente van a pasar de largo y ustedes ni cuenta se van a dar. Para que ustedes puedan ver e identificar ciertas cosas, ciertos puntos donde ustedes pueden hacer un desarrollo, donde ustedes pueden hacer la aplicación de los conocimientos que ustedes han adquirido, tienen que tener el entrenamiento apropiado, ¿no? Si quieren hacer preguntas, me interrumpen en cualquier momento. Nosotros hicimos un desarrollo con el ahora doctor Pérez Márquez, que básicamente trata de hacer lo siguiente. Como vimos en las anteriores, aquí lo que se trata es de que yo tengo el receptor aquí y tengo un enorme campo de helióstatos. ¿Por qué? Porque van a ir siguiendo el sol.
Resulta que el Sol le da la vuelta a la Tierra, ¿verdad? Si no, tendríamos día y noche, ¿no? ¿O cómo es la cosa? ¿Estoy bien o estoy mal? O despiértenme, pues. Bueno, para todo lo que es energía solar, efectivamente lo que se toma es el modelo ptolemaico, y para no cometer errores es el movimiento aparente del Sol, y por eso se hace un cálculo muy preciso. Entonces, pues lo único que hacemos es simplemente redireccionamos la radiación solar sobre nuestro receptor, pero resulta que eso es muy inconveniente. Requerimos de motores, requerimos de sensores, esa cosa requiere de mantenimiento. Imagínense que ustedes tienen estos sistemas como le pasa a los de Arabia Saudita, que los tienen en el desierto, les cae una tormenta de arena y entonces pues todos los mecanismos quedaron trabados, no sirven para nada, hay que desarmar todo, volver a engrasarlo y volverlo a armar, y eso cuesta mucho dinero. Entonces lo que nosotros dijimos es, bueno, vamos a hacer algo distinto, vamos a ir siguiendo al Sol sin seguir al Sol. Entonces creamos lo que se llama un captador tipo ojo de mosca. Entonces optimizamos este concentrador para que en estas horas fuera óptimo, este otro para que en estas horas fuera óptimo, y así sucesivamente. Ahora sí que cambiando de uno a otro podemos nosotros tener las ventajas de tener un sistema con seguimiento solar sin mover una sola pieza. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos el sistema ojo de mosca. Dicho sea de paso, al doctor Pérez Márquez y a un servidor le dieron una patente, y aquí se puede ver que efectivamente si no tuviéramos el concentrador estaríamos aquí, y estas son las diferentes versiones de la cantidad de energía que uno puede colectar dependiendo de las características de los conos que uno elija. Eso es, por ejemplo, un típico trabajo de maestría. Como nosotros no tenemos todas las herramientas del planeta, ¿no?, pero sí el conocimiento suficiente como para hacer los cálculos, entonces para la patente no necesitamos realmente otra cosa más que recubrirnos conos impresos con 3D, plástico común corriente, con hojas de papel aluminio. No sabe cuánto refleja el papel aluminio, ¿no? Entonces uno puede ver si efectivamente la evaluación energética que uno hizo es correcta. Entonces después uno le pone el factor del espejo premium, calidad óptica, fabricado en el CIO, y entonces ya uno puede decir sí va a llegar a colectar tanto. ¿Alguien ha escuchado hablar del CIO? Son los que fabrican este tipo de cositas, pero con calidad óptica. Ok, bueno, Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato. Y este de acá es cómo concentra realmente este cono. Como ustedes ven, sí produce una mancha central, ¿no? Y esta mancha central lo que hace es que efectivamente tengamos un pico muy intenso en el centro. Aquí vemos lo que es la simulación y aquí tenemos lo que es la medición, así porque también lo medimos. Bien, entonces esas son las cosas que nosotros podemos hacer en energía solar. De nuevo, si ustedes desglosan todo con los ojos de un físico o un matemático, se van a encontrar entonces con los problemas no resueltos. De hecho, el solo problema óptico de tratar de hacer el trabajo al revés, ¿sí?, tratando el Sol como realmente si fuera la imagen y la celda fotovoltaica como si fuera el emisor, tendrían ustedes un problema inverso interesante para resolver en matemáticas. Bien, los temas de energía solar entonces que hemos desarrollado son varios. Tenemos temas con seguimiento solar, por ejemplo el concentrador lineal para calor de proceso. También hay en calor de proceso, uno de los vehículos que se utiliza mucho son los líquidos, ¿no?, que están bastante alejados de la experiencia de los físicos, y ahí hay todo tipo de problemas, porque resulta que el líquido no es un líquido metálico con una capacidad de conductividad térmica muy alto, sino todo lo contrario, un líquido como el aceite que no tiene una buena conductividad térmica. Entonces hay que arreglárselas para poder hacer una transferencia de calor eficiente. Eso ya no es nada sencillo. Y básicamente en sistemas de seguimiento no eléctrico, ¿cómo hacer un motor no eléctrico para que vaya con un espejo siguiendo el Sol? Ese es todo un reto. Ok, sin seguimiento solar, bueno, concentradores solares estáticos,
el concentrador tipo de mosca con una versión fotovoltaico. Como dijimos, la versión que tenemos sí produce un hotspot. ¿Cómo hacer para eliminarlo eficientemente sin perder gran cantidad de energía? Sistema solar para cocción de alimentos, sistema solar para refrigeración. Esto no fotovoltaico, lo que ustedes han visto probablemente comercialmente es que ponen un panel fotovoltaico y con energía eléctrica mueven una pequeña caja fría que típicamente tiene pues elementos Peltier que funcionan con el efecto Seebeck. Estoy hablando de cosas desconocidas. Ok, bueno, ahí tienen entonces tarea. Listo. Sistema de iluminación diurna, también hicimos eso, justamente para esta situación en la que estamos ahorita, donde tenemos iluminación artificial en un ambiente cerrado, y cosecha de energía fotovoltaica con voltajes muy bajos. Ese también es un reto. Entonces, para que ustedes simplemente tengan toda la paleta, ¿no?, de los temas que tenemos nosotros en energía solar. Y ahorita vamos a hacer un cambio drástico, así es que si tienen preguntas sobre energía solar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Quejas después de la plática, eso sí no es problema. A ver, un segundo, por favor. A ver. No sé, a mí se me ocurre como idea de otra forma de seguimiento solar, no sé si a lo mejor en el mundo ya está como esa idea de los girasoles, ¿no? Porque los girasoles siguen al sol de alguna forma y esa es una forma pues no eléctrica, no necesariamente de un motor. No sé si esa idea se ha implementado o está en investigación en algún lugar de cómo funcionaría y cómo podríamos acoplar pues ese tipo de funcionamiento a un panel solar. Bueno, efectivamente el girasol se supone que gira hacia el sol. Nada más que la última vez que estuve en algún país donde había de este tipo de campos de girasoles, y estaba con un colega, porque estábamos en un congreso, me dice, yo creo que estos girasoles están enfermos, porque todos están mirando para el otro lado. Entonces, sí, en principio se supone que el girasol lo que hace es orientarse hacia el sol. Ahí habría muchísimos retos, porque efectivamente la fuerza que tiene el tallo es únicamente para girar a ese girasol. No va a tener fuerza realmente para girar nada más. Pero es cierto, yo no he visto ningún sistema en la literatura que trate de imitar o de utilizar plantas para poder hacer giros, ¿no? Eso podría ser interesante analizarlo. Como dije, en muchas cosas en energías alternativas siempre hay que tomar en cuenta de que la fuente de energía es muy débil y que la energía que se cosecha también es bastante poca, ¿no? Entonces sí, a lo mejor se pueden crear ese tipo de sistemas. A lo mejor lo que hay que hacer es agarrarse un girasol y ponerle una celda fotovoltaica, ¿no?, y ponerlo a girar. Entonces la podemos poner arriba, eso a lo mejor es una buena idea. Entonces de esa manera no le matamos su fotosíntesis y podemos a girar nuestra celdita fotovoltaica. Déjenme pensar en algo así. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar, sugerir? Nuevo tema de investigación, ¿no? Bueno, vamos a cambiar a algo más drástico. No, les quería también explicar, bueno, algo de la infraestructura que sí tenemos, porque no es que no tengamos infraestructura, digo, no somos la FM, no somos la ECIME como para tener laboratorios pesados, pero sí tenemos algo de infraestructura. De hecho, colaboramos con muchas de las instancias aquí en caso de necesitarlo. Eso es lo que se llama un piranómetro, con lo que se mide la intensidad de la radiación solar. Esas cosas son de alta precisión y son cariñositas. Tenemos también el software apropiado como para poder hacer todo tipo de simulación que queramos, tanto en óptica como en cosas solares. Tenemos también el diseño de CAD mecánico y para facilitarnos el trabajo nosotros de hacer el diseño de algunas cosas, también contamos nosotros con infraestructura de ¿cómo se llama? Elemento finito. Bueno, no, elemento finito, CAM. Entonces, ustedes simplemente programan el perfil que quieren para ese tablón. De hecho, con aquí pueden ustedes ver los diferentes pasos que va a tener la cuchilla y con ese programamos unos espejos cóncavos que tenemos para el sistema de Fresnel que estamos construyendo. ¿Preguntas? ¿No? Listo. Entonces pasamos al siguiente. Esto de acá es algo que
En principio no viene en el programa, bueno, sí lo vi en el programa. A ver, para ser honesto, sí lo vi en el programa. Pero lo vieron nada más así como que en el objetivo. Ya no me acuerdo cuál era la materia. Creo que por ahí la puse. ¿Vale? No, pero esta acá es fusión, no es fisión. ¿No? Y la parte de fusión, sí la vi por ahí mencionada. Ahorita me acuerdo dónde es que la vimos. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta energía de fusión nuclear es al contrario de la fisión. Aquí hay que juntar núcleos. El recurso que se usa es muy barato. No me lo creo, es muy barato el recurso. El combustible. El combustible se encuentra en el agua de mar. Y puede producir electricidad. Una vez hice este cálculo. ¿Cuánto de este combustible nuclear hay en el agua de mar? Y si lo sacamos todo y nosotros generamos energía eléctrica utilizando uno de estos reactores, ¿cuánta energía eléctrica podemos producir? ¿Y para cuántos años, con el consumo actual, podemos nosotros tener? Y resulta que podemos tener para 5.600 millones de años. ¿Cuánto tiempo va a durar el Sol? Resulta que el Sol también tiene una trayectoria desde que se creó. Ahorita tenemos el Sol maduro. Y resulta que los 5.600 millones de años son mucho más tiempo que lo que nos va a durar el Sol allá afuera. ¿Ok? Entonces, sí existe en todos los mares del planeta suficiente combustible para echar a andar estos reactores y que nosotros nos olvidemos de la crisis energética. ¿Qué desventajas tiene? Pues también tiene desventajas, ¿no? Los materiales e infraestructura son muy costosos. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un reactor nuclear como el de Laguna Verde? ¿Una idea? Bueno, la cantidad es una cantidad astronómica, porque son típicamente 200.000 millones de pesos. Eso es lo que cuesta un reactor nuclear. ¿Qué ventajas tiene un reactor nuclear como el de Laguna Verde? Tiene la ventaja de que ustedes lo construyen y después tienen ustedes energía por los próximos típicamente 60 años, porque la vida útil original del reactor nuclear era de 30, pero nuestros dos reactores ya han sido extendidos por otros 30 más. Entonces, ustedes construyen una infraestructura, pese a que cueste esa cantidad astronómica de dinero, ustedes tienen 60 años de electricidad, que no está dicho que no puedan ser extendidos otros 30 años más. Hay estudios en reactores que ya tienen cerca de 60 años, en los cuales se está viendo si se puede extender su vida útil otros 30 años. ¿Ustedes saben cuánto dura realmente la infraestructura de una termoeléctrica? ¿Ustedes saben cuánto dura la infraestructura de un parque solar, lo que llaman solar farms, con montones de paneles fotovoltaicos? Esa es más fácil porque esa sí la pueden conocer ustedes. No hay panel fotovoltaico que esté garantizado con una vida útil más allá de 20 años. ¿Por qué? Pues porque simplemente el sol lo va degradando. Entonces, después de 20 años, ustedes tienen que agarrar todos esos panelitos, desecharlos y poner nuevos paneles. Y como el panel fotovoltaico es realmente el mayor costo de ese parque, ustedes están renovando todo el parque. Entonces, la vida útil de su inversión son únicamente 20 años. ¿Qué es lo que sucede con los generadores termoeléctricos, gasoeléctricos, lo que ustedes quieran? Su vida útil también es de 20 años. ¿Sí? Las calderas y todos los sistemas que ustedes van a calentar no tienen una vida útil más allá de 20 años. Entonces, en comparación, tampoco son tan baratas, ¿eh? O sea, efectivamente ustedes simplemente pónganse a ver en las propias páginas de internet cuánto cuesta, por ejemplo, una planta de ciclo combinado, y se van a ir también de espaldas porque no está baratita, ¿sí? Entonces, tomando todo eso en cuenta, realmente sí es económico invertir en un reactor nuclear. ¿Por qué no se hace? Bueno, por muchas de las razones que estuvieron esgrimiendo los del panel anterior. Existen muchas razones de incomprensión, ¿sí?, que hace que efectivamente mucha gente diga, no, pues es una muy mala opción, ¿sí? Es efectivamente como sucede antes con las estufas de gas. ¿Por qué estaban satanizadas las estufas de gas en México? Estaban satanizadas porque había fugas de gas, ¿sí?
Entonces el problema no era realmente el utilizar una estufa de gas, ¿sí? ¿Qué es lo que utilizaba antes? La estufa de petróleo. ¿Han ustedes escuchado eso alguna vez, la abuelita? ¿No? Ahora, si todavía vive la abuelita de ustedes, pregúntenle si en sus tiempos se utilizaba la estufa de petróleo. Eso era lo que se acostumbraba antes de que entrara el gas. ¿Y cuándo dejó de ser peligroso el gas? Cuando efectivamente, pues, se controlaron todo este tipo de fugas, que no fue otra cosa más que un problema de desarrollo industrial para garantizar que, pues, no iba a haber fugas. Si ustedes en su casa deciden que huele a gas, en principio lo que hacen es que le hablan a la compañía que les surte el gas o que le vende el cilindro, y esos también pueden venir a ver si ustedes tienen alguna fuga de gas en la casa. A ese grado tenemos ahorita ya la tecnología para el manejo del gas. Pues lo mismo sucede con toda tecnología. Entonces, si la tecnología de uso de la energía nuclear está satanizada, es principalmente por desconocimiento. Ok. ¿Cuál es entonces la segunda desventaja? Que está aún en desarrollo. Eso es una poderosa desventaja para todos aquellos que quieren juntar sus centavitos, poner una central, generar electricidad y olvidarse del asunto. Pero para ustedes es una enorme oportunidad, por lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos dos núcleos ligeros, los acercamos lo suficiente como para que se toquen. Esto resulta que es muy importante. Y una vez que se toquen, entonces aquí se mezclan, y cuando esta cosa decide después de un par de femtosegundos desestabilizarse, se producen dos nuevos núcleos que salen disparados en direcciones contrarias y la liberación de una enorme cantidad de energía. Si ustedes quieren ver un reactor experimental se ve así. El tamaño de una persona es más o menos de aquí hasta acá, y en un reactor experimental ustedes no ven nada. Cuando ustedes meten una cámara, lo que ustedes pueden ver es que esto de acá es lo que está reaccionando al interior del reactor. ¿Qué cosa es? Es un plasma de hidrógeno. Ok, entonces vamos a ver estas cosas paso a paso, porque como no encontré que estuviera en el programa de ustedes, hay que verlo paso a paso. Entonces, por ejemplo, tenemos dos núcleos de un isótopo, como por ejemplo el hidrógeno 1 con hidrógeno 1. Estos dos, cuando están lo suficientemente juntos, se combinan en hidrógeno 2. Ese hidrógeno 2 se llama deuterio. Lo pueden ustedes ver en la tabla periódica cuando ustedes hacen la expansión de los diferentes isótopos. Se produce este cuate de aquí, que es un positrón, y este cuate de aquí, que es un neutrino. Entonces, así es el proceso de fusión. Uno de los diferentes eslabones que alimentan al Sol. Por cierto, el Sol adentro tiene un reactor de fusión, el más grande que conocemos, que esté cerca de la Tierra. ¿Qué se necesita para producir reacciones de fusión? Bueno, lo único que se necesita es esto: los núcleos deben tocarse para fusionarse. Y nosotros sabemos que tenemos un núcleo de hidrógeno aquí y otro núcleo de hidrógeno acá. ¿Qué pasa si trato de acercarlos? Eso era de electrostática elemental, ¿no? Se van a repeler. Entonces yo tengo que vencer la fuerza de Coulomb. Y para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es un cálculo. ¿Cuánta energía necesito yo para que esos dos se junten? Entonces agarramos, ¿eso sí lo vieron en esta materia? ¿O no? Miren, eso sí. Entonces ustedes agarran su cálculo, sacan cuánta es la energía que ustedes necesitan para poder acercar a una carga Q, otra carga que está en el infinito. En los radios de los núcleos son de este orden, de 10 a la menos 16 metros, ¿sí? El átomo es mucho más grande, pero el núcleo es mucho más pequeño. Y entonces ustedes terminan de hacer los cálculos y sacan que ustedes necesitan 1.7 megaelectronvolts. Esa es una cantidad astronómica de energía. Y de pronto resulta que existe alguien llamado George Gamow. ¿Habían escuchado de él? Bueno, la gente de partículas elementales lo conoce muy bien. George Gamow justamente rehizo estos cálculos y descubrió que efectivamente, usando el mecanismo túnel de la mecánica cuántica, ¿ya veo la mecánica cuántica? En el túnel de la mecánica cuántica resulta que no necesitamos estos 17 megaelectronvolts,
necesitamos únicamente 120 kiloelectronvolts. Es una cantidad menos de la décima parte de la que originalmente estaba calculada. Ok, entonces ahora viene efectivamente el ¿tiene caso o no tiene caso? Ustedes pueden ver aquí en la tabla, ¿sí?, que si están ustedes de este lado, ganan energía por fusión, y si ustedes están de este lado, ganan energía por fisión. Por eso es que cuando tenemos uranio 235, que es el isótopo que ustedes fisionan en Laguna Verde, lo que conviene es hacer la fisión, porque de esta manera se gana energía. La cantidad de energía que se gana es desde este punto hasta este punto. Aquí está el fierro. No traten de fisionar o fusionar el fierro, es un ejercicio inútil, no le van a sacar energía de ninguna forma. Pero con hidrógeno nosotros podemos ganar toda esta cantidad de energía. Ok, se necesitaba alguien que hiciera el experimento. ¿Y quién hizo el experimento? El primer experimento lo hizo este cuate, Mark Oliphant, en 1934. Y lo que hizo fue bombardear deuterio con iones de deuterio. ¿Ok? Entonces, de esa manera se probó que efectivamente se podía hacer reacciones de fusión. Listo. Entonces, ya tenemos una idea. Hubieron gente que también se puso a pensar, bueno, si nosotros tenemos un mecanismo como para poder generar reacciones de fusión, entonces podemos obtener energía. Sí, eso fue calculado y demostrado desde 1919. ¿Cómo se hizo el primer experimento de Oliphant? Se hizo con un acelerador. ¿Han escuchado ustedes hablar de aceleradores de partículas? ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona el acelerador más primitivo? Ustedes lo único que tienen es aquí algo que va a generar cargas, en este caso iones, porque queremos acelerar deuterio y es un ion, y ustedes le ponen aquí un electrodo con una diferencia potencial muy grande, varios millones de volts en algunos casos, y ustedes obtienen la aceleración de esos iones y los pueden mandar contra un blanco. Así fue como le hizo Oliphant en el Instituto Cavendish, en el laboratorio de Rutherford. ¿Han escuchado hablar de Rutherford? Espero que sí. Bueno, ok. Entonces es así como se hace el experimento. Aquí tienen ustedes una fotografía de justamente la infraestructura del laboratorio Cavendish de aquel entonces, ¿no?, con un acelerador electrostático Crocroft-Walton. Ok. Bien, entonces aquí nada más una comparación para que ustedes puedan ver cuánta energía realmente podemos obtener. Ustedes han escuchado hablar de Einstein y su famosa fórmula. ¿Qué dice la fórmula? E es igual a mc al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que la energía se puede convertir en materia y la materia en energía. Entonces aquí viene el reto. Si nosotros queremos convertir toda la materia que tenemos en un combustible en energía, pues ya lo hicimos, ¿verdad? Porque es más no vamos a poder obtener. La fórmula dice E es igual a mc al cuadrado, no dice 2mc, 4mc o mc al cubo, tampoco dice m cuadrado, no, dice mc cuadrado. Y es lo más que vamos a poder obtener. Entonces, lo que es interesante es hacer una comparación de las diferentes fuentes de energía y ver realmente qué tan cerca estamos. Si nosotros hacemos una comparación para la combustión de hidrógeno, vamos a ver que realmente la cantidad de energía que obtenemos sobre el máximo posible es 1.6 por 10 a la menos 9. Quemar hidrógeno no está tan castigado como quemar carbón, que quemamos por montones. Aquí la comparación es peor, E a la menos 10. En el caso de la energía nuclear, la fisión, si nosotros tomamos nada más el núcleo puro, lo que tenemos es una relación de 10 a la menos 4. Esto ya está del orden de 0.1% de eficiencia. Por eso es que la energía nuclear es muy intensiva. Por eso es que ustedes con 2 tristes reactores, como en Laguna Verde, pueden ustedes producir casi el 4% de la electricidad que necesita este país, porque es una fuente muy intensiva de energía. ¿Y qué va a pasar con la fusión? Si tomamos deuterio-tritio, lo que nosotros obtenemos es 3.7 por 10 a la menos 4. Es decir, aproximadamente 0.4%, es decir, todavía más eficiente que el uranio. Ahora viene la enorme pregunta de cómo hacemos eso. Entonces hubo alguien que dijo, bueno, pues parece, si yo tenía antes esos televisores grandotes que utilizaban un cinescopio enorme y que tenían una fuente de voltaje de 24 kilovolts, ¿con eso puedo hacer eventos de fusión? Sí, sí se pueden hacer eventos de fusión. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros queremos establecer un sistema de esos para generar energía? Pues resulta que ustedes podrán hacer muchos eventos de fusión para ver el fenómeno,
pero ustedes no van a poder energía. ¿Por qué? Hubo alguien que se tomó el trabajo de hacer esto, ¿sí? Un norteamericano que trabajaba en el Large Hadron Collider y dijo, bueno, si nosotros utilizáramos el LHC para generar energía por eventos de fusión, entonces vamos a calcular eso. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener partículas de deuterio y tritio, ¿no? Y el evento va a producir 17 megaelectronvolts de energía. Entonces, 17 megaelectronvolts de energía por cada colisión. Para la cantidad de partículas que tengo yo en este colisionador, que van a ser 6 por 10 a la 8 por segundo, yo saco una potencia de generación de energía de 1.6 miliwatts. Ahora, ¿cuánto le metí de energía? Ese es el problema, porque ustedes le meten una cantidad tan astronómica de energía para echar a andar este acelerador, que efectivamente el porcentaje de energía que ustedes obtienen es 0. un montón de ceros por ciento. Como fuente de energía no funciona. No hay hasta ahora ningún experimento electrostático que haya demostrado que puede tener un balance positivo de energía. Y lo que necesitamos nosotros para generar energía es que la eficiencia sea más del 100%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Echamos mano del invento de Sakharov y Tam de los 50, que es simplemente confinar a las partículas en un anillo y empezar a calentarlas. Este experimento se conoce como tokamak, que son los acrónimos de esta palabra, bueno, de esta frase, que está en ruso. Si quiere, le dejo la presentación, la tienen aquí, ¿sí? Para que no tengan que andar tratando de descifrar qué dice ahí. Bien, hoy en día esas cosas se hacen más decentemente. Aquí tienen ustedes una versión de 1994 de la enciclopedia, donde ustedes pueden ver, esta de acá es la cámara de vacío, aquí se mete el plasma, aquí están lo que se llaman los anillos del campo toroidal, del campo poloidal y el calentamiento óhmico. Entonces ustedes agarran un plasma, ¿sí se acuerdan que en una de las imágenes anteriores era un plasma hermosamente rosadito? ¿Qué tan cerca estamos? En los años 70 estamos por acá, en los años 80 por acá, en los 90 por acá, y realmente la última máquina que se está construyendo, que es ITER, que se está construyendo en Cadarache, Francia, está justamente en el punto en el cual ya vamos a poder tener un generador que vaya a generar más energía que la que nosotros le metemos. ¿Cómo es ese? Pues como ustedes verán, es una maquinita algo grandecita. Aquí este es un dibujo, ¿sí?, en 3D, donde ustedes pueden ver dónde está la cámara de vacío aquí, por razones que conviene a los plasmas esté elongada, y tienen ustedes aquí el tamaño de una persona. Es así como se van a desarrollar estos generadores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, para que vean ustedes, este es otro reactor experimental, y aquí es donde se ve a una persona trabajando en todo este tipo de infraestructuras que se le pone al reactor por dentro. Esta de acá es, propiamente dicho, la cámara de vacío, ¿no? Ok, bien. Entonces, esa es la idea. ¿Qué es lo que hemos hecho en México hasta ahora? En México ha habido 2 desarrollos. Bueno, aquí sí creo que a duras penas se notan los parámetros. Hay 2 experimentos que se hicieron, uno en el ININ y otro en el ININ, que en realidad después pasó a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, perdón, a la ESICE, perdón, ni el ESICE, a la ESIME, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ingeniero que estaba a cargo de ese desarrollo en el ININ era ingeniero del ESIME. Y entonces, cuando en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares dijeron que iban a cerrar el proyecto, él se trajo la infraestructura a la ESIME. De hecho, esta es la primera cámara jamás construida en México para un experimento tokamak. Resulta que estos cuates son parte del equipo de estos cuates y pudieron con mucho menos dinero terminar este proyecto. Este proyecto realmente nunca tuvo el financiamiento adecuado y nunca funcionó bien. Esta cámara, si la quieren ir a visitar, la tenemos en nuestros laboratorios, en Querétaro. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo y dónde están las oportunidades para ustedes?
si quisieran ustedes involucrarse en el desarrollo de esta fuente de energía. Lo que nosotros estamos haciendo es, y digo ahorita tendría que ocuparme como 2 horas para explicarle qué es un Stellarator comparado contra un tokamak. Y es que existen ventajas si ustedes, aparte de las bobinas toroidales, que son estas que son planas, le ponen bobinas curvas como las que están en azul y su complemento en rojo, no se ve muy bien, pero al menos la parte de azul aquí sí se ve. Entonces son bobinas que son lo que se llaman bobinas helicoidales. Resulta que ustedes pueden tener un plasma mucho más estable con menos energía. Entonces ustedes pueden producir energía de fusión teniendo que invertirle menos a la energía. Entonces lo que estamos nosotros desarrollando como temas de maestría y de doctorado son el modelado de este tipo de sistemas que lo llamamos como TPM1 Hybrid. Son híbridos porque son un híbrido entre Stellarator y tokamak. ¿Qué trabajos hay aquí? Por lo pronto, los primeros trabajos que hay son teóricos. Ustedes primero van a tener que entender qué es un plasma, cómo funciona el plasma, cuáles son las teorías la descripción de un plasma, cómo se simula, cómo se modela, cómo se calcula la estabilidad de un plasma y todo lo que compete como para que nosotros podamos tener un diseño y decir, ok, este diseño sí produce un plasma estable con mucho menos gasto de corriente eléctrica. Ese es un aspecto. Tenemos otros aspectos en los cuales hemos desarrollado básicamente los sistemas de alimentación de las bobinas. Las bobinas, que no dije aquí cuánta corriente llevan y tampoco dije el plasma cuánta corriente lleva, las bobinas típicamente llevan corrientes altas del orden de 500 a 1000 amperes y el plasma tiene corrientes que típicamente son del orden de los 15, 20, 30, 35 kiloamperes. ITER va a tener corrientes del orden de varios megaamperes o decenas de megaamperes. Entonces, manejar esas corrientes no se pueden hacer eficientemente sin tener un buen diseño de lo que se llama líneas de transmisión. Entonces, las líneas de transmisión, que son todo un tema en sí, también las desarrollamos nosotros. Otros aspectos que tampoco expliqué aquí, pero que podemos ver todavía en esta imagen es, resulta que el plasma nunca es bien portado, nunca se queda en el mero centro del reactor. Existe mucho plasma que le llega a todos estos ladrillos de protección de la infraestructura. Esto de acá, por ejemplo, está protegiendo lo que es el transformador central. Entonces, si llega el plasma aquí, como el plasma está a una temperatura de únicamente 22 millones de grados centígrados, entonces toca cualquiera de estas cosas y le deposita toda su energía y le evapora instantáneamente. De hecho, el colapso de estos reactores puede ser así. Alguien no hizo bien las cosas, le suelta toda la energía a la pared y lo funde. Entonces ustedes dicen, bueno, pues entonces también es tan peligrosa como los reactores nucleares. No. ¿Cuánto combustible nuclear tienen ustedes en un reactor de fisión? ¿Cuántos gramos de uranio enriquecido? ¿Cuántos gramos de uranio? ¿Una idea? ¿No? En los reactores de Laguna Verde se tiene en todo momento 11 toneladas de uranio. ¿Cuántas toneladas de deuterio tritio tenemos aquí en este reactor? En todo momento tenemos únicamente 2 a 3 gramos. Entonces, no hay proporción. La cantidad de radiación que ustedes podrían llegar eventualmente a generar con estos reactores no tiene nada que ver con la tecnología de fisión. Por eso es que las principales naciones están interesadas en desarrollarlas. ¿Quiénes son las principales naciones? Estados Unidos no tanto, ellos van a apostarle a los reactores de fisión, los europeos, los japoneses y los chinos. Ok, entonces estos son los dos desarrollos que se han hecho en México y estos son los aspectos que nosotros estamos estudiando. Desarrollar el TPM1 Hybrid y también estamos experimentalmente estudiando lo que es la interacción de ese plasma con la pared, justamente para proponer nuevos materiales que puedan resistir la interacción de los plasmas y no se vayan a dejar degradar tan fácilmente. Lo que se hace en esos casos es, se tiene un material como este,
y después de haber sido expuesto al plasma se le analiza con tecnología de microscopía electrónica de barrido u otras tecnologías más sofisticadas que no conviene que explique ahorita porque me trataría mucho, para que ustedes puedan convencerse de cuál es realmente el daño que se produce a estos materiales y si son buenos o no para primera pared. Entonces, ¿qué hay aquí? Esta acá es una colección de algunos de los temas que tenemos. Experimentales, interacción plasma-pared. Experimentales, tomografía computarizada de plasmas. Experimental y teórico, modelo magnético, el TP1 Hybrid. Fabricación de nanopartículas de tungsteno con plasmas de argón. Caracterización magnética del cañón de plasma pulsado, eso también es experimental. Y el desarrollo de sistemas para hacer diagnóstico. En este caso, un Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy para muestras de tungsteno, ¿no? Entonces se ven algunos de los temas. La infraestructura que tenemos, alguna infraestructura como una cámara Sputnik para crear las nanopartículas o los recubrimientos que querramos para interacción plasma-pared. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer la preparación para esas muestras para el microscopio electrónico. Tenemos microscopios de diferentes tipos ópticos y un microscopio electrónico de banco. Estos tienen la ventaja de que son microscopios muy fáciles de manejar, pero no tienen la alta resolución de los microscopios que tenemos aquí en Nanociencias, que también usamos. Y tenemos también un microscopio de fuerza atómica cuando ya hay que irse bastante abajo. Este sí tiene la más alta resolución que ustedes puedan imaginar. Gracias. ¿Preguntas? Preguntas, comentarios, siéntense con toda la confianza. Recuerden que están terminando la carrera. Deben tener diferentes opciones, esta es una, o varias adicionales. Entonces siéntense con toda la libertad para preguntar o hacer algún comentario. A ver, un segundo. Ok, a ver, no puse aquí todas las opciones. No, en esta presentación no. Hubo otras presentaciones en las cuales puse exactamente cómo es que se va a proceder, ¿no? Entonces, a ver, básicamente lo que ustedes necesitan para todo sistema de generación, y es así como le hacen ustedes en todas las termoeléctricas, ustedes lo que necesitan es una fuente de calor. Esa fuente de calor, lo que ustedes van a hacer es hervir agua. Y después de hervir agua, van ustedes a meterlos efectivamente en una turbina de vapor. Con eso van a mover un generador convencional y con eso van ustedes a generar la energía eléctrica. Esa es la primera opción. Resulta que es interesante, o sea, porque digo, es una plática nada más de 2 horas, ¿verdad? Resulta que para el caso de plasmas no es la manera más eficiente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que calentar el agua. Cuando ustedes calientan el agua, ustedes están sujetos a la máxima temperatura que pueden manejar en las calderas, que ese también es un problema energético interesante. Ahorita, por ejemplo, las calderas típicamente están como a 300, 350 grados. Si ustedes quisieran subir a 500 grados, simplemente el material de las calderas no les aguanta. Entonces existe una iniciativa europea para poder desarrollar calderas de más alta temperatura, porque, digo, termodinámica ya llevaron, ¿no?, el ciclo de Carnot. Entonces, por el ciclo de Carnot, mientras más alta sea el diferencial de temperaturas entre la temperatura alta y la temperatura baja, mayor la eficiencia. Entonces, ahorita lo que los europeos quieren hacer es desarrollar calderas desde 560 grados centígrados. Con eso subirían como 200 grados y aumentarían la eficiencia de las calderas y, por lo tanto, de todo lo que es el ciclo de generación de energía eléctrica con vapor, porque ahí está el talón de Aquiles. De hecho, Laguna Verde lo hace así. Laguna Verde lo que hace es simplemente bombea agua para que sea calentada, y el agua en Laguna Verde, por restricciones de presiones, no se calienta más allá de 260 grados. Obviamente, si se pudiera llegar a temperaturas mayores, la eficiencia de la conversión de la energía que se está produciendo por las reacciones nucleares a energía eléctrica cambiaría. Ahora, la parte que no les dije, porque efectivamente es otra plática, es que lo que también se puede hacer es directamente del plasma, déjenme ver si es que regreso, ahí está, directamente del plasma, aquí pueden ustedes ver el plasma dentro de la cámara.
Existe el desarrollo de generadores MHD. MHD significa magneto-hidrodinámica. Entonces, estos generadores MHD, ¿qué es lo que hacen? Algo parecido al efecto Hall. ¿Se acuerdan del efecto Hall? ¿Lo vieron? Bueno, el efecto Hall es lo siguiente. Ustedes tienen portadores de carga que van circulando en esta dirección, le ponen un campo magnético transversal y producen la separación de cargas. Entonces, en una celda Hall, que es una celda semiconductora, en la cual ustedes tienen portadores de carga que se están moviendo y los mueven realmente con un campo eléctrico, ustedes pueden saber si hay o no campo magnético en función de si transversalmente tienen una diferencia potencial. Pero eso mismo pueden ustedes utilizarlo cuando tienen un plasma, porque el plasma es muy conductor. Entonces, lo único que ustedes necesitan es tener una tobera de plasma hacia arriba y un enorme campo magnético para poder producir la separación de cargas. Y una vez que ustedes producen la separación de cargas, esa es su pila eléctrica, ¿sí? Eso se ha teorizado mucho, y los únicos locos que hicieron su experimento fueron, ¿quiénes? Los amigos rusos. Tuvieron una planta de generación MHD que tenía la suficiente potencia, creo que era a las afueras de Moscú, la suficiente potencia como para meter la energía a la línea. Pero los rusos no tenían la tecnología para poder desarrollar los campos magnéticos que se necesitaban para el generador MHD. ¿Y quién cree que lo fabricó? Los gringos, ¿sí? ¿Cómo se llama? En Filadelfia, ¿sí? O sea, fueron los gringos los que fabricaron esos generadores MHD, se los pasaron a los rusos para que hicieran la planta demostrativa de generación de energía eléctrica con MHD, que funcionó creo que por 30 años. Y ya ahorita ya está apagada, pero... Y esa es una manera más eficiente. Entonces ahí todavía hay mucha tela de donde cortar, para poder vencer justamente a esa regla termodinámica del siglo de Carnot. Dicho sea de paso, todos los mecanismos que se están tratando de buscar hoy en día para el aprovechamiento de la energía, tratan de huirle a la termodinámica, porque la termodinámica va a estar limitada por esos dos factores, ¿no? Bien. ¿Preguntas, comentarios? Pregunten sin miedo, lo más que puede pasar es que me sepa la respuesta. Bueno, les repartieron un tríptico, no sé si sobraron. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Entonces, eso los voy a dejar aquí entonces a la subdirección académica para que los reparta en caso de que haya más interesados. Claro que sí. Ahí están una colección de los diferentes temas que nosotros manejamos. Al reverso está una ubicación de dónde está el Cicata Querétaro, por si también quieren ustedes irnos a visitar y ver toda la infraestructura que no tenemos. Entonces, ahí están, ¿no?, los diferentes temas, los correos tanto del doctor Ábalos como míos, y pues ustedes lo único que necesitan hacer realmente para saber toda la información que requieren el Cicata Querétaro es buscar Cicata Querétaro en las páginas del Politécnico. Ok, pues vamos a agradecer la presencia del doctor Gonzalo Ramos de Cicata Querétaro. Un aplauso, por favor. Y con eso terminamos el evento y agradecemos la asistencia de todos ustedes. Buenas tardes.